Bueno, pues bienvenidas a todas, bienvenidas a la píldora Aspasia. Es la tercera y en esta ocasión hablamos sobre empoderamiento y la hemos titulado junto con Liliana Nos empoderamos o nos empoderan. Por ponerle un poco de marco inicial, y como muchas de vosotras ya sabéis, Aspasia es un proyecto de la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, que también también colabora el Instituto Aragonés de la Mujer. Y disculpad que estoy admitiendo a gente a la vez a la sesión. Y que tiene dos pilares fundamentales este proyecto. Es de participación ciudadana y de perspectiva de género. Es como incorporar a las mujeres a estas políticas públicas de las cuales hemos estado en muchos momentos excluidas por factores muy objetivos o por factores no tan objetivos. Trata de promover pues, una mirada amplia, desde una mirada amplia, porque entendemos también que la mirada desde el feminismo es una mirada muy compleja y muy diversa, y visibilizar a las personas y especialmente también a las mujeres que contribuyen a una sociedad pues, más equitativa desde diferentes sectores y ámbitos de la vida pública. Y sobre todo uno de los objetivos que nos habíamos puesto era generar una comunidad que nos sirviera para impulsar la participación ciudadana con esa perspectiva de género, y la verdad es que de momento no podemos más que estar felices y contentas porque ha sido un éxito, hemos tenido una gran respuesta. Hay más de 450 mujeres bueno, mujeres no, personas, hombres y mujeres, que se han sumado a esta comunidad, una comunidad, vemos que muy empoderada, muy activa, participativa y sobre todo muy generosa. Generosa porque desde el primer momento recibimos ya también bastantes propuestas y ofrecimientos para compartir los saberes que esta comunidad atesora. Y de hecho, fruto de esa generosidad y de esos ofrecimientos surge esta píldora y algunas de las siguientes que están a fuego lento cociéndose en los hornos de Aspasia. Antes de entrar en harina y de presentar a Liliana, que fue una de las que nos hizo ese ofrecimiento, me vais a permitir presentarme y detenerme un poquito a centrar un poco la parte más organizativa, que es lo que nos marca un poco el Zoom y la virtualidad. Yo soy Ainhoa, soy de Atelier de Ideas, somos la cooperativa que estamos apoyando al Lab en lo que es el desarrollo de este proyecto de Aspasia. La píldora de hoy, si habéis estado ya en algunas de las anteriores, tiene una duración de entre una hora, hora y media, un poco en función de lo que fluya. Habrá espacio un poco para el diálogo al final, por lo que los micros es mejor que los tengamos cuando Liliana y dos sorpresas que tenemos estén hablando, pues los tenemos silenciados, y el chat será una buena vía para poder ir comunicando cualquier cuestión que pueda surgir sobre la marcha, así que os recomiendo que lo tengáis activo. Abajo, donde pone chat, si lo clicáis, pues se abre una pantalla a la derecha en donde podréis ver cualquier intervención, como Ainhoa, que ya ha comentado cosas en el chat. Es recomendable también arriba, ya lo veis, que tenéis vista del hablante o vista en galería. Si tenéis a vista del hablante, pues vais a poder ver mucho mejor a Liliana y cómo va ella también a compartir alguna de sus presentaciones, y es una manera bastante cómoda de ir viendo la charla. Si preferís tener pues a todas las pantallitas, pues con que pongáis vista galería, pues eso ya lo decidís vosotras. También quería pediros un poco de paciencia con el tema de atender a un doble rol que me está tocando hoy, que es este de presentar, moderar y estar en lo tecnológico. Entonces, bueno, pues eso, que si las tareas se agolpan, puede ser que no las saque en el momento. Y avisaros también de que la charla se está grabando, creo que hay un iconito ahí que os lo muestra, y que es que luego la colgamos en el canal de YouTube del Gobierno de Aragón. Entonces, pues quien no quiera aparecer, que se ponga el desactivado el vídeo. Y ahora os colocaré en el chat un enlace, porque el Lab también lo que hace es, digamos que envía
certificados de asistencia a quien quiera solicitarlos, pero necesitamos vuestros datos como para saber que habéis asistido. Entonces voy a poner ya en el chat ese link que luego lo volveré a recordar. Y dejo ya todo este rollo más organizativo para pasar a presentar a Liliana Bruno, que es la persona que hoy nos va a conducir en esta píldora Aspasia sobre un tema tan apasionante y que creo que nos afecta a todas muchísimo y del cual creo que tenemos muchas cosas todavía por conocer y aprender, que es el tema del empoderamiento. Nos dio a conocer su trabajo de investigación al principio del proyecto Aspasia y se ofreció a compartir sobre el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva un poco más transcultural también. Ella está haciendo trabajos de investigación, cuenta con 10 años de experiencia en proyectos de desarrollo con enfoque de género, sobre todo en América Latina, especialmente en Paraguay. Fue asesora de género y de políticas de protección infantil y derechos sexuales y reproductivos del Plan Internacional de Paraguay y acompañó en 2 periodos consecutivos al movimiento Niñas con Igualdad y es autora como de varios materiales educativos realizados con dicha organización. Ha trabajado en un montón de cuestiones relacionadas con la prevención de la violencia de género, ha hecho un montón de estudios, ha participado en publicaciones, entonces, bueno, enseguida ella nos va a poner el marco de esta píldora y le voy a dar paso, no sin antes también apuntar que vamos a contar con 2 mujeres a las que estoy ya impaciente también por escuchar, como a Liliana, 2 mujeres una Santa Mateo que está en República Dominicana y Mirta Rivarola, que está en Paraguay y que han dedicado su vida académica y profesional a todos estos temas de pedagogía, sociología, desarrollo social, derechos humanos, todo desde una perspectiva de género y a mí me ha apabullado al leer sus currículum, así que espero que cuando nos cuenten todo ya hagamos la ola. Sin más, yo creo que voy a callarme ya y voy a dar paso a Liliana. Tengo por ahí, sí, ahí te tengo. Adelante, Liliana. Bueno, gracias, Ainhoa. Antes que nada, agradecerle al equipo de Aspasia por permitirme compartir el trabajo de investigación en una fase preliminar y sobre todo al equipo de Women Histories, al profesor Martín Peña, a Marta Mirra, una doctoranda también aquí zaragoceña que está, a Alisa Harkenthal también que nos ha apoyado mucho en la recopilación y en la edición de las historias. Pero sobre todo a todas las que se han conectado hoy para poder compartir este espacio. Un poco repensaba mucho desde dónde compartir la teoría, o sea, todo este punto de vista de lo académico para poder también combinarlo con una cuestión mucho más experiencial, ahora que las redes dentro de la manera de compartir al mismo tiempo se generan barreras al mismo tiempo, o sea, no es lo mismo estando presencial. Entonces, un poco a partir de esta idea, yo quería compartirles sobre lo que es Women Histories. Es una iniciativa dentro del programa de doctorado que tiene que ver mucho con lo que tiene que ser respecto al empoderamiento y a los factores influyentes a partir de las historias de mujeres de diferentes países que actualmente están ocupando puestos de liderazgo o altos puestos desde un contexto bastante diverso. Entonces, esta investigación lo que pretende es recopilar esta información y ver cuáles son los factores que influyen en el proceso de empoderamiento de las mujeres. Tenemos mucha teoría, tenemos mucha bibliografía de mujeres académicas que han estudiado sobre el tema de empoderamiento, sobre todo el movimiento o los movimientos feministas han aportado muchísimo en esta línea. Y bueno, quería yo empezar compartiendo mi pantalla, una presentación breve en realidad con algunas imágenes, tratando un poco de evocar y de vincular
recientemente lo que ha sido el 8M. Así que si me permiten un minutito para compartir la pantalla, como todo esto no es tan rápido, así como cuando uno quiere decir compartir pantalla y que ya comparta la pantalla. Sí. A ver. Bueno, no sé si lo pueden ver ahí. Sí, Perfecto. perfectamente, Eliana. Ya, muchas gracias, Santa. Bueno, empezábamos con el título esto de nos empoderamos, ¿no? O sea, que nos empoderamos o nos empoderan. Era una pregunta disparadora para luego en el espacio de reflexión y de compartir con las compañeras que hoy nos acompañan, tanto de Paraguay como de República Dominicana, y con todas las participantes. Un poco la presentación de lo que es la iniciativa Women History, que ustedes nos pueden buscar luego en Twitter, en YouTube, pueden ver un poco las historias que vamos publicando cada cierto tiempo de mujeres que nos cuentan sobre sus historias y reflexiones. Y aquí quería un poco vincular que recientemente, bueno, ha pasado el 8M y siempre creemos que el 8M solo es el 8M en algunas partes, pero en realidad las reivindicaciones de los derechos de las mujeres es de manera constante. O sea, todo el tiempo esto lo vamos haciendo y reivindicándonos desde los diferentes espacios, tanto desde lo público como desde lo privado, ¿no? Y decía el informe recientemente de ONU Mujeres, el mundo ha logrado avances sin precedentes, sin embargo, ningún país ha alcanzado la igualdad de género. ¿Y qué tiene que ver esto con el empoderamiento? Pues tiene mucho que ver porque aquí podíamos ver lo que ha sido la marcha del año pasado a lo que ha sido la marcha en Barcelona en esta semana. Un poco la diferencia, ¿no? En algunas partes del mundo nos decían esto, el feminismo cambia y las marchas masivas por cuestiones más simbólicas, pero que siguen estando presentes. O sea que, y de algún modo, estas diferencias, y aquí cuando quise recoger un poco los carteles publicitarios del 8M de diferentes partes del mundo, porque quería demostrar de algún modo que a pesar de la diversidad de las reivindicaciones que puedan ver en cada contexto, finalmente es por una misma causa, o sea, estamos reivindicando nuestros derechos y nuestra posición como mujeres. Y veíamos desde Paraguay, vivas, diversas y con derechos, a una cuestión mucho más fuerte que nos reivindicaba un poco la posición de las mujeres en México, o que en Chile se presentaban con las marchas. Entonces yo decía, pero de algún modo, en nuestra diversidad, nuestras reivindicaciones, nuestros derechos y nuestros espacios como mujeres desde diferentes partes del mundo, nos llevan a decir, ¿estamos empoderadas? ¿Es un acto de empoderamiento lo que hemos hecho el 8M? ¿O lo que estamos haciendo constantemente cuando exigimos nuestros derechos? Y algo que quería rescatar un poco en relación a este tema es que prácticamente en todos los manifiestos de lo que uno busca y encuentra, aparece y se menciona mucho que la mujer ha notado o ha ocupado una posición ante la situación o el control o el manejo de la pandemia. Y quería leerles nada más una partecita de uno de los manifiestos porque me ha llamado bastante la atención, decía yo, pero si la mujer históricamente venimos haciendo esto, solamente que, bueno, apareció la pandemia y en la pandemia se reflexiona o se ve de esta manera. Y decía, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis del COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. Sin embargo, esto se ha visto no solamente en la pandemia, sino en muchas otras crisis. Las mujeres siempre han estado en la primera línea. También se encuentra entre las y los líderes nacionales e internacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Hay un montón de estudios, creo que una de las cuestiones de los movimientos feministas ha sido precisamente sacar en puesta la situación de desigualdad que las mujeres vivimos constantemente.
Y por otro lado, en este manifiesto y en otras así que fui recopilando un poco las frases que han salido como de mayor relieve, todo gira en torno a la pandemia porque estamos en ese contexto, dice: las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar eficazmente los esfuerzos de respuesta ante el COVID. Actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan, y aquí me detengo para poder entrar en lo que es empoderamiento. Dice: actualmente se acepta más que nunca que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes y que contribuyen de manera indispensable en las decisiones políticas y leyes que funcionan mejor para todas y para todos. Y mi pregunta va, o sea, ¿acaso esto no es un acto de empoderamiento desde lo personal, desde lo público, desde lo político, que las mujeres vienen realizando desde diferentes posiciones? Y en ese sentido, nuestras reivindicaciones representan una manera de expresar nuestro empoderamiento. Y yo quería hacer como una consulta inicial de qué entendemos por empoderamiento. O sea, Michel Foucault, Segato, Freire, podemos hablar de muchos teóricos y se nos iría toda la píldora solamente hablando de teóricos y de los principales referentes en esta línea de investigación de empoderamiento. Pero la idea es poder aprovechar la experiencia de dos mujeres que han cursado en toda su experiencia de vida en esta lucha, en estas reivindicaciones de los derechos y sobre todo en el ejercicio del poder. Entonces, para eso tenemos a dos invitadas que están ahí como que pendiente un poco también de este espacio. Yo no quiero agotar en la teoría, pero sí quisiera como estudiante investigadora, digamos, compartir que cuando hablamos del empoderamiento hay ciertos hitos importantes. Entre ellos vemos que el movimiento feminista, sobre todo afroamericana en Estados Unidos en los años 60, inicia y utiliza esta palabra, el empowerment. Justamente empieza a utilizarse esta palabra de una manera de demostrar una oposición contra las desigualdades que se daban en ese tiempo. A la par, esto se daba también en la teoría que Pablo Freire iniciaba, la teoría de la conciencia crítica, que por cierto, Pablo Freire en aquel entonces no tenía involucrado la perspectiva de género en esta teoría, en la teoría de la conciencia crítica. Pero digamos que era en otro contexto, pero el sentido final de lo que plantea la teoría de la conciencia era justamente para hacer una reivindicación de los derechos y la participación de las personas en el ejercicio de poder a nivel comunitario. Luego a nivel occidental, digamos que toda esta segunda ola del feminismo nos intenta en los años 60, empieza también a utilizar fuertemente lo que es la palabra del empoderamiento, y sobre todo en el marco del desarrollo, de la cooperación para el desarrollo, hay un punto histórico que es la conferencia de Beijing en el 95, donde hay una declaración explícita sobre la necesidad del empoderamiento de las mujeres en los diferentes espacios. Y luego desde los años 90, también antes de la conferencia de Beijing, se hablaba mucho de la categoría multidimensional, o sea, estaba muy relacionada, de hecho que hasta hace poco las estrategias que se utilizaban para empoderar a las mujeres solamente tenían que ver con el empoderamiento económico. Entonces, y sin embargo sabemos que el empoderamiento no tiene que ver solamente con el acceso económico. Finalmente, para hablar de empoderamiento hay muchas cosas. O sea que hay muchas autoras, que aquí ustedes pueden ver, algunas de ellas, solo las menciono, que nos hablan desde lo que consiste el empoderamiento, desde una perspectiva mucho más individual, desde una perspectiva social, desde una perspectiva psicológica, desde un aspecto mucho más educacional. Por ejemplo, Nelly Strominsky es una mujer académica de Estados Unidos que ha realmente hecho muchos trabajos de investigación porque ella considera que la educación es uno de los puntos principales para poder fortalecer el proceso de empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, Naila Kabir es una economista de la India, ella tiene muchísimos estudios sobre empoderamiento, ella habla mucho sobre lo que tiene que ver con agencia, con recursos y con procesos para poder empoderar a las mujeres.
Y así, cada investigadora o cada línea de estudio, muchas de ellas se consideran feministas, otras se consideran exclusivamente académicas, otras simplemente se consideran estudiosas del ámbito del empoderamiento. Pero sin embargo, todas de alguna manera lo que nos llevan es a empujar un poco y hacer esta reflexión sobre qué cosas son necesarias, porque quizás un factor que se pueda llegar aquí a dar en España o en Europa en sí no sea lo mismo para América Latina, no sea lo mismo para Centroamérica. Y desde ahí es muy importante hacer esta reflexión porque el proceso de empoderamiento, si yo no tengo acceso a cubrir mis necesidades básicas, muchas veces no voy a estar pensando en el ejercicio del poder, en un pensamiento mucho más amplio, cuando necesito cubrir ciertas necesidades que no se dan o que no están cubiertas. En la investigación, las mujeres que han respondido sobre qué es empoderamiento, las mujeres que han participado del estudio, realmente han dicho que la capacidad es una de las cuestiones que está mucho más intensificada o marcadas en el proceso de empoderamiento, que las herramientas son necesarias, que el empoderamiento tiene mucho que ver con cambiar y con tomar decisiones. Entonces, es algo que nos lleva un poco a reflexionar realmente cuáles son esas herramientas que son necesarias para empoderarnos, qué es lo que debemos de romper, o sea, por qué vinculamos con romper barreras el tema de empoderamiento, por qué hacemos esta reflexión de decir que el empoderamiento tiene que ver con esta capacidad exclusiva de las mujeres, o acaso el contexto de algún modo debe de ayudarnos también a poder realizar este trabajo de empoderamiento desde los diferentes sectores. Entonces, un poco para ir profundizando en este trabajo, una de las preguntas principales tiene que ver con qué factores influyen en el proceso de empoderamiento. Y para esto, un poco quiero hacer una pausa de unos minutitos de compartir y pensar un poco con ustedes, y Anoya aquí nos va a apoyar en esto de cuáles son los factores que ustedes consideran que influyen en el proceso de empoderamiento. Y a partir de ahí, para poder hacer un poco este análisis. Entonces, para eso nos damos un tiempito de un minutito, si se puede, para poder completar esta pregunta de qué factores consideramos que influyen o pueden influir en este proceso de empoderamiento. Acabo de colocar un link en el chat que os lleva a una especie de votación. Tenéis que elegir de un listado que veréis, si entráis en el link, 3 factores de unos 10 que nos ha propuesto Liliana. Elegís 3 y los que consideréis más importantes. Voy a compartir pantalla, yo también. Y así. Sí, puedes. Entonces, Anoya, sí, yo me salgo de compartir entonces. Yo creo, ya está. ¿Sí? De momento no ha votado, sí, 3 personas. A ver si animamos la votación, si está por ahí, que sería muy interesante, porque a partir de esto un poco el siguiente momento de hablar tanto con Santa como con Mirta. Ainhoa. Sí. Ha aparecido la estadística, o sea, para votar, pero me ha desaparecido. Sí, estoy viendo que... Vale, voy a dejar de compartir un momento para solucionarlo todo y lo intento mirar otra vez. ¿Os ha pasado a más? Yo voté, yo entré y voté. Sí, hay 10 personas que han votado, Sí. pero no sé por qué no veo el... Cuando he ido a marcar, me ha desaparecido. En el chat está, el enlace sigue estando en el chat, ¿eh? A ver. Me da miedo tocar. Eso ya pasó en la vez pasada, Nieves. Creo que tiene un tiempo. Que ha sido
una cuestión de tiempo. Venga, ¿os parece que lo hagamos de nuevo? Intentemos de vuelta en ella. Sí. Voy a reset los results. Venga. Y voy a darle más tiempo. Y lo que no sé es por qué no salía, de todas formas. No salía. Pero, Ainhoa, ¿volvemos a votar todos? Espera un momento a ver si lo consigo solucionar sobre la marcha. Y sí, volveríamos a votar todas. Y estoy viendo lo del tiempo y no sé, porque yo pensaba que había dado sin tiempo. Ahora mismo no lo puedo. Venga. Pero es que además no sé por qué no se estaba viendo. Venga, sí, podéis. A ver si sale. Vamos a cruzar los dedos. Podéis Bueno, darle de yo creo nuevo. que sí. No lo sé, ¿eh? No, no te preocupes, Miguel, seguro que sí ya. Os aparece, ¿eh? A mí me aparece ahora mismo que ha votado 2 personas, pero no me aparecen los resultados. Un momento. Lo pusiste en el chat. Pero lo Sí, es el dejo. mismo link, es el mismo link. Ah, ok. Ah, yo voté ya. Ahorita. Que la tecnología no nos venza. Así. Ay, vale, ya. ¿Ya? Espera un momento que voy a... ¿Estoy compartiendo? No. No. Ahora voy. Eso es como el sorteo, el premio. Yo estoy ansiosa esperando ver los resultados. Bueno. ¿Se ve bien o no? Sí, aquí ya. Bien, se ve bien. Sí, se ve bien. Precisamente aquí dice aquí los 3 factores que influyen más en el proceso de empoderamiento. Tenemos una carga bastante, digamos, en educación, la familia, mujeres inspiradoras están como en el mismo entorno, autoestima, digamos que sería educación, familia y autoestima. Naila Kadir es una de las que habla sobre autoestima, pero en realidad lo habla en un concepto de agencia. Si por ahí ustedes están más interesadas en entender o ver un poco sobre la perspectiva que ella plantea, es muy interesante porque dice, finalmente ella lo que plantea es que si no contamos con recursos, que si no se dan las condiciones y que si la agencia realmente no ha sido fortalecida, va a ser muy difícil que lleguemos a empoderarnos. Entonces ella habla como una triada de como unas 3 dimensiones que debe de darse para poder plantear realmente esto. Y la educación, que es una de las variables que realmente en la investigación estoy tratando de escarbar un poco más y para ver realmente si cómo aporta la educación, si qué dicen, y sobre todo de la educación no formal, porque es uno de los puntos que me interesa dentro de la investigación de cómo lo que no recibimos muchas veces dentro del contexto formal de la educación, cómo se potencia en un contexto externo a través de la educación no formal. Para eso vuelvo a compartir la pantalla como para ya ir cerrando. Como decía al principio, la intención no es llenarles de teoría, sí me gustaría compartirles como que sobre las diferentes autoras, pero no nos da el tiempo porque si no perderíamos el diálogo que vamos a poder tener ahora con Santa y con Mirta. Sobre educación y sobre los factores que nos dicen principalmente aquí. En un estudio realizado por Rowland, que es una geógrafa que hace estudios sobre empoderamiento, sobre todo empoderamiento en el contexto de desarrollo, dice, identificar los factores impulsores e inhibidores concluye que los procesos de empoderamiento no son fijos, sino que varían de acuerdo con el contexto y la experiencia de vida individual o grupal, y que es posible identificar los aspectos del contexto que impulsan los procesos de empoderamiento y aquello que los obstruyen o inhiben. Y uno de los puntos que mencionan realmente varios estudios es sobre la educación no formal y de cómo esto puede llegar a potenciar realmente el trabajo y el empoderamiento en el marco del desarrollo. Entonces, lo que hemos visto es prácticamente desde la experiencia
lo que creemos que nosotros puede llegar a influir. O sea, si se hace una mayor inversión en este aspecto educativo, sería una de las formas en poder realmente profundizar en el empoderamiento de las mujeres. Y desde ahí es importante también identificar que lo que nosotros podamos compartir desde una mirada mucho más global, porque el empoderamiento puede llegar a darse en un contexto muy diferente a lo que estamos hablando de empoderamiento de mujeres de la India, en Centroamérica, en Latinoamérica y en Europa, porque las oportunidades han sido diferentes también y el proceso de desarrollo y de aprendizaje se ha dado de manera diferente en cada contexto. Yo les invito a ver un poco las historias en el canal de YouTube, donde van a escuchar desde mujeres que están ocupando actualmente puestos en diferentes instituciones públicas y privadas, que hablan de su experiencia de vida, qué ha influido, cuáles han sido las barreras realmente para que realmente ellas tuvieran que pasar esas vallas para realmente empoderarse. Y desde ahí un poco la intención es compartir hoy con Santa, que es de República Dominicana, y Mirta de Paraguay sobre esta experiencia. Como les decía, un poco para la presentación de Mirta, tanto de Santa, sin quitar mucho tiempo, hay un aspecto muy importante que dice Ospina. Ospina, pueden buscarla, a esta autora, y ella menciona la necesidad de evidenciar los aspectos que inhiben o impulsan el proceso de empoderamiento para poder desarrollar acciones de mejora, ya sea de manera dirigida o de manera en que los programas puedan llegar a ser mucho más efectivos en las comunidades donde se esté trabajando, o en los países, o en las universidades, o en las instituciones donde cada una esté trabajando. Y algo muy interesante que salió en su estudio sobre empoderamiento es que uno de los factores que inhibe con mayor relevancia es la falta de autoconfianza, y entonces que tiene que ver con la forma en que se conciben las mujeres. Entonces es un aspecto muy importante también a considerar en el momento de plantear el proceso de empoderamiento. Y sin entrar mucho más a detalle sobre los estudios de investigación y otras autoras, quiero presentarle a Mirta. Mirta nos va a compartir en este momento un poco sobre su experiencia de vida, sobre su perspectiva sobre el proceso de empoderamiento. Mirta es actualmente oficial de género y adolescencia en el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, de la sede Paraguay. Ella es socióloga por la Universidad Católica, tiene estudio de posgrado en temas de género, desarrollo social, derechos humanos, por el Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, tiene formación en educación integral de la sexualidad. Mirta es una pionera, una feminista desde hace mucho tiempo, una luchadora en Paraguay por los derechos de las mujeres. Durante 20 años, hasta el 2001, fue investigadora de planta del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, dedicada a la investigación y al análisis de temas sociales. Ella fue profesora de sociología, fue fundadora como integrante del Grupo de Estudio de la Mujer Paraguaya, de la Coordinación de Mujeres del Paraguay en el año 87. Se estuvo en varias organizaciones y aglutinó a diversas organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Ella fue una de las que participó en los equipos de modificación del Código Civil paraguayo en aquellos artículos discriminatorios hacia la mujer, en la elaboración de una de las primeras leyes para la prevención de la violencia, la Ley 1600, la prevención de la violencia doméstica, entre otras acciones. Fue editora de la revista feminista Enfoque de la Mujer desde el año 1986 a 1994 y ha sido consultora en los temas de género de importantes organismos internacionales. Y actualmente se desempeña como oficial de género y adolescencia. Así que le damos el espacio a Mirta sin leer mucho todo el currículum, porque le he pedido un currículum resumido, pero bueno, ella nos puede contar mucho más de su experiencia y su historia como una feminista y luchadora de las mujeres en Paraguay.
Perdón, tenía apagado el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, aquí desde el sur de Latinoamérica, desde Paraguay. Como podrán verme, aquí en pleno calor, mucho sol, a diferencia de España, que están todas abrigaditas. Aquí estamos con una temperatura alta, en pleno verano. Bueno, un poco todo lo que contó Liliana también demuestra también cuál es mi edad, los años que llevo trabajando en este tema. Y realmente, primero que nada, quiero agradecerle a Lili por esta invitación, por hacerme partícipe de estas iniciativas que ella está haciendo en España. Así que estoy muy agradecida porque siempre es tan importante también tener personas que desde otros lugares nos están apoyando y están visibilizando los trabajos que hacemos las mujeres alrededor del mundo, ¿verdad? Ainhoa, que hoy la conocí, ¿verdad? También le agradezco por este espacio de Aspasia, creo que pronuncio bien, y por supuesto a Santa, que también va a estar compartiendo parte de su trayectoria, y a todas las personas que están compartiendo este espacio tan importante de mirar un poco lo que son los procesos de empoderamiento de la mujer. Yo voy a tratar de, justamente le dije a Lili, no quería preparar ni un PowerPoint ni nada, sino quería entablar un diálogo con ustedes, ¿verdad? Contar un poco mi historia, contextualizar un poco en qué lugar y cómo nos empoderamos aquí en Paraguay. Me voy a situar mucho en mi país, ¿verdad? Y en mi región y en el proceso de trabajo que hemos llevado adelante y que a partir de ahí, ¿verdad? Los logros que se han alcanzado en Paraguay y que tiene una conexión, por supuesto, con los movimientos que se han dado en América Latina y todo también lo que hemos traído de otros movimientos, tanto de Europa o compañeras de Estados Unidos, ¿verdad? En ese sentido, me parece muy interesante todo lo que Lili ya planteó conceptualmente de lo que es el empoderamiento, ¿verdad? Porque muchas veces vamos haciendo cosas o vamos teniendo trayectorias, pero no le damos un concepto, un nombre a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando ella me habló, bueno, ¿cuál fue tu proceso de empoderamiento? También comencé a pensar, bueno, ¿en qué contexto y en qué concepto yo me pongo o me coloco, ¿verdad? En lo que es mi trayectoria, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué es lo que yo entiendo por empoderamiento? ¿Qué es lo que significó todo lo que estuve haciendo en estos años de trabajo, ¿verdad? Y realmente concuerdo con varios de los conceptos que ella ha planteado, y a lo mejor es difícil en este tiempo de estar profundizando todos ellos, pero efectivamente en el caso de mío y en el caso de las mujeres con las que he compartido, siempre ha sido esta necesidad de fortalecer nuestras capacidades, de lograr esa confianza, esa visión y este protagonismo en cuanto a que somos parte de un grupo social, ¿verdad? Un grupo social que queremos impulsar cambios, y a partir de ahí vamos justamente identificando nuestras fortalezas, identificando nuestras limitaciones y viendo cómo podemos hacer para seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos ir realmente tener la capacidad de ir tomando decisiones, de lograr también ejercer el control sobre nuestras vidas, ¿verdad? Basado en un libre acceso a la información, a la comunicación, a una participación inclusiva, etcétera, ¿verdad? Y en este proceso, en el empoderamiento, cuando hablamos, no es llegar a un poder por el poder y para sacarle el poder a otra persona, sino es para transformar justamente aquellas relaciones desiguales que existen, ¿verdad? En ese sentido es que yo coloco mi empoderamiento o mi trayectoria o mi compromiso o mi elección de vida, ¿verdad? Y esa mi elección de vida justamente tiene que ver, y aquí sí voy relacionando a la pequeña encuesta que hicimos recién, a varios factores, ¿verdad? Que son, para mí han sido factores muy importantes que colaboraron en mi proyecto, en mi vida, en mi caminar, ¿verdad? Primero, lógicamente, haber tenido la posibilidad de educarme, ¿verdad? Esa posibilidad de educarme que me dio los elementos básicos para entender un poco lo que pasa en el mundo, para poder acceder a leer, a mirar, a discutir, a fortalecer un espíritu crítico.
yo provengo de una familia además donde mi padre es sociólogo, ¿verdad? Y con un compromiso con lo social que también me posibilitó a mí entender a lo mejor con mucho mayor aproximación a lo que pasaba a mi alrededor, ¿verdad? Y entender que si uno no tomaba un protagonismo en esa vida, difícilmente las cosas iban a cambiar. Es decir, yo no podía quedarme sentada esperando que los cambios lleguen, tenía que formar parte de ese cambio, ¿verdad? Entonces, eso lo tuve presente desde adolescente en mi país. Cuando yo viví mi adolescencia, estamos en plena dictadura, ¿verdad? Con una imposibilidad de participar políticamente o de participar socialmente. Entonces los espacios que teníamos para participar eran los espacios que nos posibilitaba la Iglesia Católica en ese momento, cuando la teología de la liberación estaba muy fuerte en el continente americano. Participábamos en esos movimientos y la Iglesia de alguna forma nos protegía, diríamos, de esa situación de dictadura en el cual estamos inmersos el país, ¿verdad? Entonces eso me posibilitó también a mí entender la sociedad, entender lo que estaba pasando y cuáles son los compromisos que teníamos que tomar, ¿verdad? Entonces, luego ya seguí la carrera de sociología, ¿verdad? Y en ese sentido, me acuerdo cuando me preguntaron por qué te interesaste en los estudios de la mujer y de género. Es decir, que a pesar de todas esas condiciones que yo tenía, esas condiciones de educación, esas condiciones de haber participado, etcétera, sin embargo, aún ahí sentía que como mujer había cosas que no podía hacer, o como mujer no era suficientemente escuchada, o como mujer era no suficientemente valorada. Entonces, en ese sentido, empecé a interesarme justamente en ver qué es lo que pasa, a interesarme en los estudios de género, en sentir un poco qué es lo que la nos ponía como techo, qué es lo que la cultura nos ponía en un techo de cristal, y fue ahí que también empecé a interesarme y a trabajar de manera mucho más fuerte en los movimientos de mujeres y en las organizaciones, ¿verdad? Pero antes de entrar o detallar un poco más algunos hitos que yo considero importantes en lo que ha sido mi empoderamiento y mi participación en determinados cambios, es muy importante, creo, señalar cómo influye el contexto también para el empoderamiento, ¿verdad? Es decir, que no solamente el empoderamiento tiene que ver con una decisión personal o porque uno ha tenido una educación o porque uno ha desarrollado una autoestima, una confianza, sino hay elementos estructurales que nos permitan justamente poder lograr y alcanzar estos cambios y esta posición en la sociedad, ¿verdad? Mi país sigue siendo un país terriblemente desigual, todavía con indicadores de desigualdades de género muy grandes, ¿verdad? Todavía solamente, por ejemplo, voy a dar 2 o 3 ejemplos para poder entender el contexto, ¿verdad? Si nosotros miramos nomás la composición del parlamento en mi país, tenemos solamente un 16% de participación de mujeres, donde solamente 8 mujeres son senadoras de 40 y solamente 10 mujeres son diputadas de 80, ¿verdad? Entonces eso ya te demuestra la dificultad que tenemos todavía las mujeres de llegar a ciertos espacios de poder, ¿verdad? Todavía vemos grandes brechas salariales, como por el mismo trabajo seguimos ganando casi 25% menos que los varones, ¿verdad? Los datos de violencia nos demuestran que estamos en una sociedad también terriblemente patriarcal y machista, donde todavía las situaciones de violencia son muy alarmantes. Lo que va del año, ya tenemos 6 casos de feminicidio, todavía no estamos en marzo, casi 3 muertes por mes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas. La situación de COVID ha hecho que aumenten aún más los casos de violencia. Creo que en eso coincidimos con muchos países, ¿verdad? Que el encierro justamente le ha puesto a las mujeres a veces en manos de sus agresores, ¿verdad? Hemos avanzado en algunas cosas. Hemos avanzado en la educación, que es muy importante. Hoy en día tenemos que hombres y mujeres están matriculados por igual, han tenido casi los mismos años de estudio, todavía no
no tenemos los estudios completos, son las estadísticas, tanto hombres y mujeres tienen 9 años de estudio en total, ¿verdad? Donde se da la gran brecha, ya en el estudio secundario, que le llamamos acá la escolar media, antes de entrar a la universidad, y en la universidad también seguimos teniendo grandes rezagos, ¿verdad? Simplemente quise mostrar este contexto, porque en este contexto es donde las mujeres tenemos que empoderarnos, ¿verdad? Y entonces hay una situación estructural también que colabora y dificulta que nosotros podamos realmente alcanzar mayores situaciones de mayor empoderamiento, ¿verdad? Entonces, y yo ya yéndome a lo personal y situándome en este contexto de mi país, siempre entendí que si bien el empoderamiento es un proceso personal, es también un proceso colectivo y político. Entonces, al entender eso, justamente eso me ha permitido saber que no solamente es importante, por supuesto que es importante todo lo que yo como persona me desarrollo, toda la confianza que yo puedo tener, toda la autoestima, pero necesariamente yo tengo que convertir todo eso en un esfuerzo colectivo, en un esfuerzo político. Y eso es lo que yo lo he logrado justamente insertándome con otras compañeras, con otras organizaciones, con otros grupos que me han justamente permitido crecer y lograr avanzar en esto que todas y todos queremos, que es la igualdad. La igualdad entre esta gran diversidad que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo entiendo el empoderamiento como un proceso en el que yo no logro dominar al otro o a la otra, sino que entiendo como una capa de autoconocimiento, fluir en los cambios que son necesarios, justamente como les decía, para lograr una sociedad más justa y solidaria, ¿verdad? Por supuesto que este proceso no ha sido fácil en mi vida personal. No ha sido fácil lograr mi autoconfianza, tomar decisiones, ser una persona que soy una persona sujeta de derechos y que no me tengo que limitar a cumplir los roles y estereotipos que la propia sociedad nos ha estado imponiendo, ¿verdad? Y ahí es que justamente por todas esas razones es que yo le doy tanta importancia a este trabajo colectivo, a este trabajo con otras personas, con otras mujeres, con otras organizaciones, ¿verdad? Y en ese sentido yo rescato algunos elementos importantes de un poco lo que ya contó Lili, ¿verdad? De haber estado en la época de la dictadura, donde las posibilidades de organizarse eran muy difíciles. Sí pudimos con las organizaciones de mujeres conformar un colectivo que fue la Coordinación de Mujeres del Paraguay, y a través de eso ir viendo qué es lo que podíamos hacer en ese momento. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que lograr cambiar algunos artículos del Código Civil que justamente nos ponían y nos colocaban a las mujeres en una situación de mujeres indefensas, que no podíamos administrar nuestro dinero, que teníamos que pedir permiso al marido o a la pareja para poder trabajar. Es un sinnúmero de artículos que nos discriminaban y que nos tenían. Y ahí es que nos juntamos, formamos la Coordinación de Mujeres y logramos ya, una vez que se logró la instalación de la democracia, cambios en el año 92 del Código Civil, ¿verdad? Otro hito importante fue para nosotros organizarnos y poder tener la posibilidad de influir en el cambio en la Constitución del 92, donde con el trabajo de las organizaciones se introdujeron tres artículos importantísimos, que son el 45, el 46 y el 47 de la Constitución, que habla que el Estado tiene que llevar adelante acciones para lograr la igualdad de oportunidades. Y ahí puedo ir nombrando, ¿verdad? Pero sí lo que quiero rescatar de esto, y ya para no parar acá porque se está poniendo un poco largo, simplemente volver a resaltar en esta cuestión de que el empoderamiento es un proceso individual, pero es un proceso colectivo y político. Para mí esos son tres elementos fundamentales. Y
una cosa que yo rescato y creo que es muy importante en el punto de ver qué cosas podemos hacer es también la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿verdad? Si nosotros seguimos teniendo, estoy hablando de mi país en particular, sistemas educativos o currículas donde las mujeres están desaparecidas, no somos ni relevantes ni en la historia, ni en la ciencia, ni en ninguno de los acontecimientos de la vida social de nuestro país, difícilmente, si no recuperamos a tantas estas figuras perdidas, no solamente por una justicia histórica, sino porque pueden ser modelos de cambio en tantas niñas y niños, ¿verdad? Entonces, realmente creo que es uno de los elementos que tenemos que seguir, que tenemos que estar fortaleciendo, ¿verdad? Visibilizar el trabajo, el enorme trabajo que tantas mujeres han hecho a lo largo de la historia que actualmente muy lentamente están siendo reconocidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que influenciar en eso. Y entonces, eso un poco ha sido mi historia. Mi historia básicamente es de trabajar en las organizaciones, de trabajar colectivamente, de tratar de incidir en políticas públicas. Y esto me ha llevado hoy a estar trabajando en una organización internacional, en una organización de desarrollo, donde mi foco está fuertemente puntualizado hacia lo que son los derechos sexuales y reproductivos, lo que es la prevención y eliminación de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, Todas hemos perdido a Santa, ay, a Mirta, perdón. Parece que salió Mirta. Bueno, ¿Lo oís? Lili, ¿quieres introducir entonces a Santa y vemos si se reconecta de nuevo Ya, Mirta? Vamos a darle ese espacio. O quizá ya. un tiempecito, quizás se puede conectar. A ver. Ahí, Mirta. Hola, Mirta. Te hemos perdido Y es que un yo creo rato. que... Ahí está de vuelta. Ahí, Vale. entonces, si hola, hace un cierre, ya, ya. Okay, no, te dejan. simplemente, no sé si me escucharon hasta el final, simplemente decir esto, que esto ha sido un poco mi historia y resaltar esto, que no solamente ha sido un trabajo individual de mi persona, sino esto que ya dije recién, que el empoderamiento tiene que ver con lo individual, con lo colectivo y que es un tema político también. Y después podemos ir compartiendo más sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Mirta, por tu experiencia. Creo que siempre se hace corto el tiempo para hablar de tanto y sobre todo de un contexto en específico, como es el caso de Paraguay o el caso de República Dominicana, que ahora lo vamos a escuchar, incluso en algún momento de compartir e intercambiar la experiencia en el contexto de España, ¿no? Un poco resaltando sobre todo esto, ella en un resumen, Mirta nos trae esto de que tiene que ver el empoderamiento con lo social, con lo político y con lo individual. Ya las diferentes autoras que en algún momento les puedo compartir hablan de estas experiencias, o ya sea en una rama o trayendo como el conjunto de recursos sobre el proceso de empoderamiento. Y sin detenerme mucho en esto, quiero presentarle a la otra invitada también en este espacio, a Santa Mateo. Ella es feminista, una luchadora también por los derechos de las mujeres y de las niñas en República Dominicana. Tiene estudios universitarios en maestrías, diplomado, licenciatura en pedagogía. Tiene un currículum bastante largo también. Ella tiene una maestría en sexualidad humana, en gerencia con perspectiva de género, tiene actualmente un diplomado superior en género y políticas públicas con perspectiva de género,
un diplomado internacional en intervención con agresores por violencia y actualmente se está desempeñando como asesora de género e influencia de Plan International de la sede de República Dominicana. Y quería un poco, antes de presentar así un minutito, leerle lo que ella nos manifiesta en su compromiso. Su compromiso es generar niveles de motivación en las mujeres, niñas y adolescentes y jóvenes, aportándoles herramientas y conocimientos sobre el manejo de múltiples temáticas, como son sus derechos sexuales y reproductivos, derechos, violencia, fijarse metas, planificar su vida o el proyecto de vida. La creación de capacidades a través de la sensibilización y formación con el objetivo de desafiar las normas sociales y de género, donde culturalmente las niñas, adolescentes, son estigmatizadas a través de los estereotipos que son reforzados con los modelos de crianza, donde por un elemento cultural se valora más al hombre con relación a la mujer. Un poco ella nos habla y nos comparte de su compromiso. Y a nivel curricular, pues es una gran luchadora también, así como Mirta en su país. Así que, Santa, te damos la palabra y si nos puedes compartir esta visión de empoderamiento y los factores que influyen también en ello. Bueno, muchas gracias al equipo por la invitación. De verdad, pienso que es una iniciativa sumamente interesante que nos coloca en hacer este tipo de análisis y de reflexión. Bueno, tengo la suerte de que Mirta me allanó bastante el camino, como decimos acá en República Dominicana, para sobre la base de algunos elementos que ha señalado Mirta, yo pueda verlos, o sea, socializarlo con ustedes desde la experiencia de República Dominicana, una isla dividida con Haití, isla totalmente empobrecida, por lo tanto, desde ese escenario, ya ahí empezamos a ver las desventajas que tienen los países tercermundistas. Y la desventaja en ese término se refleja también en todas las oportunidades de que se puedan tener o que se puedan desarrollar en los países. También aprovecho el escenario que ahora, como bien lo dijo Lili, de venir de esa experiencia de Plan Internacional, les cuento que justamente hace un tiempito corto, asumí un desafío bastante importante y retador, que es pasar al Estado para promover políticas públicas que vayan a fortalecer todo el tema del cuidado. O sea que, Lidia, ahí tengo un reto bastante importante en el Estado, de verdad que un desafío. Bueno, cuando pasaron una encuesta, y voy a partir de ahí, los factores, yo sí creo que para el tema del empoderamiento, la educación, la familia y la cultura, desde mi experiencia, esa triada de elementos son clave para la construcción de ese liderazgo, de esa autonomía que, como bien lo dijo Mirta, cuando hablamos de empoderamiento necesariamente nos lleva a hacer esa mirada de ese reconocimiento que yo tengo como mujer, de reconocerme una persona con derecho, de exigir mi derecho. Para mí eso es fundamental cuando hablamos de empoderamiento, el reconocimiento que yo tengo como ciudadana de entender que tengo derecho a vivir una vida con dignidad, que tengo derecho a tener capacidad de tomar decisiones en mi vida, pero además que tengo derecho a cuestionar y ser escuchada sobre lo que significa o no el bienestar para una persona, y en este caso para las mujeres. Para mí el empoderamiento es eso, sencillamente esa capacidad que una pueda tener. Por lo tanto, yo hago una apuesta muy importante al tema del empoderamiento de las mujeres desde que una empieza a hacer esa mirada y esa búsqueda de cómo está constituida y cómo está estructurado el sistema educativo, que puede ser una educación que puede ser a través de este sistema de la educación formal, donde hay línea, donde hay donde hay criterio, donde el Estado establece una normativa
de cómo debe comportarse el sistema educativo, desde esa formalidad, desde esa institucionalización de políticas públicas, del modelo que yo quiero impulsar a través de esa educación formal, yo pienso que es un elemento importante y que aporta al empoderamiento de las mujeres. Y el otro elemento en esa misma línea de la educación tiene que ver esa educación popular o esa educación alternativa a la que hacemos referencia, para que muchas personas puedan entrar a esa posibilidad de hacer ese análisis sobre la base de su realidad, sobre la base de su entorno y sobre la base de lo que me ha tocado vivir en un momento determinado, político y económico y social de mi país. Y ahí vengo con esa educación popular y quiero retomar, lo decía en una conversación ahorita informal, y quiero retomar la importancia de ver esas dos dimensiones. La educación formal, que tiene unas políticas públicas que están claras y definidas para saber qué hombre, qué mujer, qué niño, qué niña yo quiero tener en una sociedad. Y la otra mirada de la educación popular, que es la educación de la praxis, que parte de mi realidad, que parte de mi entorno social. Tengo que ver esas dos dimensiones a la hora de yo hablar cómo se construyen los poderes, o cómo un ser humano o una mujer se empodera con esas dos dimensiones. Entonces, desde lo popular, tengo la opción de ser lo que yo quiero ser. Pero desde el Estado, hago lo que el Estado entiende que yo debo darle. Por lo tanto, ahí se da un cruce sumamente importante donde el empoderamiento toma su fuerza cuando yo empiezo a ver el empoderamiento desde lo individual, desde yo como persona. Yo digo, bueno, este es el escenario que tengo. Si yo quiero colocarme en una posición de empoderamiento, yo tengo que empezar a identificar cuál es la línea que me va a mí facilitar ese empoderamiento. ¿Cuál es la corriente educativa que me va a permitir a mí generar que yo empiece a cuestionar un sistema patriarcal? ¿Cuál es la línea que me va a permitir a mí a empezar a cuestionar las normas de género? A cuestionar esa cultura. ¿Por qué tengo que plantearme una cultura? Porque hay unas políticas públicas definidas que me dicen a mí cuál debe ser mi comportamiento. Entonces, si yo quiero hablar de empoderamiento, yo tengo que primero reconocerme que soy un ente individual. Tengo que reconocerme mi individualidad. Tengo que reconocer mi privacidad y tengo que reconocerme mi derecho como ciudadana activa. Y cuando yo entro en esa individualidad que empiezo a cuestionar al sistema, yo entonces empiezo a darme respuesta de la característica del empoderamiento que yo tengo y el que yo quiero establecer como persona. Esa individualidad, cuando yo hago ese reconocimiento de mi rol de la individualidad, entonces el empoderamiento tiene que darme el paso a irme el elemento de la colectividad. Porque yo sí creo que tenemos que pasar por esa triada de ir caminando e ir buscando esa construcción del empoderamiento. Entonces, la colectividad del empoderamiento de las mujeres me lleva a mí a empezar a demandar condiciones favorables para yo poder tener acceso a tener trabajo con dignidad, un poco lo que decía Mirta, decirle no a la violencia, tener control y manejo de mi cuerpo, de mis emociones, de mis sentimientos. Cuando yo entro a esa colectividad, yo le hablo a un grupo de mujeres sobre el rol que tenemos, pero además sobre los derechos que se nos asisten como ciudadana activa. Entonces, ese es otro punto al que yo apuesto mucho, a ese elemento de la colectividad, del empoderamiento de las mujeres. Yo no creo que el empoderamiento de las mujeres lo podamos lograr sola, no. Eso es una sumatoria
de reconocerme como sujeta de derecho. Y ese reconocimiento a mí me va a dar la oportunidad de empezar a buscar dónde voy a ir, a dónde, con quién voy a hacer alianza. ¿Cuál es la estrategia que debemos funcionar como movimiento feminista en el caso de República Dominicana, que justamente tenemos ya 25 años en este mes de marzo, demandando que se me aprueben las 3 causales? Y nosotros todavía no hemos logrado. Pero sin embargo, porque creemos en el empoderamiento colectivo, hemos colocado el tema en la palestra. Hemos colocado el tema en la palestra pública y hemos hecho que el Estado, como garante de derecho, empiece a cuestionarse, porque sabe que hay un colectivo afuera que le está diciendo, óigame, cumpla con su rol de proteger y garantizar los derechos. Entonces, para mí eso es clave cuando hablamos de empoderamiento. Yo soy de la que digo, bueno, yo me considero una mujer que estoy dando pasos importantes en mi vida para retener y garantizar mi empoderamiento. Pero no lo tengo en mi totalidad todavía, porque tengo que pensar en ese empoderamiento colectivo, en ese empoderamiento que las niñas de hoy puedan tomar decisiones cuando unirse o casarse. Yo tengo que seguir en ese colectivo porque yo tengo que promover que las niñas se reconozcan como ciudadanas activas para que puedan elegir, puedan elegir y sobre todo controlar su cuerpo, manejar su cuerpo. Eso para mí es importante. Por lo tanto, se convierte en un elemento eminentemente político. Otro punto importante, Lili, me dicen el tiempo. Me dicen el tiempo. Sí, nos queda como un minutito más para que podamos compartir ahora entre todas si tienen preguntas y demás. ¿Te parece? Cierro ese elemento con recuperar fechas históricas para nosotras las mujeres que estamos en los diferentes movimientos feministas. Y cuando hablo de diferentes movimientos feministas es porque somos diferentes. Somos diferentes. Yo quiero recuperar en este encuentro todo el elemento que tiene que ver con cómo desde la experiencia misma, cómo desde los pensares de otras mujeres que no tuvieron oportunidad, como lo hemos tenido nosotros. Lili está hablando de una investigación, no ha podido investigar. Pero si nosotros nos damos una mirada rápida, todo el elemento intergeneracional, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas, aportaron a este movimiento. A esas brujas aportaron por su sabiduría, con la medicina natural, con el parto natural, aportaron y tenemos que recuperar esa historia intergeneracional para seguir perpetuando y fortaleciendo el empoderamiento de las mujeres, de las niñas y de nuestros adolescentes. Muchas gracias y dejo el espacio abierto. Muchas gracias, Santa. Yo creo que hay un punto bastante en común entre los que nos traía Marta como Mirta y Santa, que tiene que ver con la colectividad, con el empoderamiento social, con el empoderamiento colectivo, porque eso es finalmente a lo que realmente este empoderamiento individual lleva finalmente, ¿no? O sea, si no nos empoderamos de manera colectiva, ¿de qué nos sirve también el empoderamiento individual si no podemos generar cambios transformadores en la sociedad? Entonces abrimos un espacio para las preguntas, consultas, comentarios que quieran hacer en este momento antes del cierre. Así que pues abierto el espacio. Si tienen preguntas, consultas, las invitadas, amigos, quieren comentar algo. Tenéis los micrófonos
para poder desactivarlos cuando queráis. No sabemos si no habláis porque todavía resuenan todas estas cosas que nos han contado las tres y que no deja de hacer pensar. ¿Alguien quiere lanzarse a hacer alguna pregunta? A mí me surgía ahora, cuando escuchaba a Santa, y solamente por quedarme con lo último que escuchaba, esa potencia y esa fuerza de nuestras antepasadas, ¿no? De lo que tenemos que agradecer a toda esa fuerza de quienes han luchado antes de nosotras y, por, y por la frase esa tan chula de porque fueron somos, ¿no? Y en las contradicciones estas de las que hablábamos al principio, que cada cosa que piensas firmemente y luego, bueno, esto ha sido justo al principio del todo, cuando nos hemos juntado un momentito, Santa Mirta, Liliana y yo, a organizar la sesión, 10 minutos antes de empezar, y hablábamos de cómo nos recolocábamos porque cada información o sea, como que estamos en revisión constante, ¿no? Y esto de por qué somos, o sea, porque fueron somos, también es que no sé si tranquiliza o no, pero que supone las cargas también de lo que fueron ellas, ¿no? Lo que no, ellas consiguieron romper cosas, pero también perpetuaron otras. Entonces, esas tensiones de hemos conseguido avanzar por ellas y a la vez cuánto vamos a poder seguir esa inercia de lo que no consiguieron ellas. Entonces, es como, ¿cómo lo veis vosotras? Desde el espíritu de la contradicción. Sí, voy a comentar algo. Ainhoa, Sí. estoy aquí yo. Bueno, pregunta, no, reflexión a lo que acabas de decir, ¿no? Al hilo de estas menciones tan potentes sobre el conocimiento individual, yo me encuentro quizás con un punto un poco dual, ¿no? Porque en este conocimiento individual, y además que estoy aprendiendo sobre feminismo ya a una edad bastante madura, me hace cuestionarme la educación que he recibido. Entonces, sí fue una educación de mujeres muy potentes, pero que perpetuaban una tras otra el mismo modelo patriarcal, ¿no? Entonces, me encuentro con que no sé si esa parte tengo derecho a poder juzgarla o no. Y eso me crea unos sentimientos enfrentados, la verdad. Gracias por compartirlos, Ainhoa. No sé si Santa, que ibas, o Mirta, que se acaba de desconectar el micro, queríais comentar. No, un poco a lo que dijiste vos, Ainhoa y Ainhoa, ¿no? Ainhoa. Sí, Ainhoa con H y Ainhoa sin H. Sí. No, creo que esto mismo que dijo recién Ainhoa es algo que nos ha sucedido también a nosotras, ¿verdad? De cuestionar al mismo tiempo, de tener ejemplos de mujeres que rompieron y avanzaron y rompieron techos de cristal y nos dejaron legados tan importantes. Y por otro lado, también seguir con los modelos tradicionales que no se rompían, ¿verdad? Yo, yendo a mi historia personal, ¿verdad? Mi madre era docente, ella trabajó, siempre le vi a mi madre trabajar, era docente de la educación pública, enseñaba también en la escuela nocturna, entonces yo siempre la vi trabajar a ella, pero también al mismo tiempo de ser una persona que mientras mi padre estudiaba, porque se casaban muy jóvenes, al mismo tiempo ella mantenía un rol tradicional, ¿verdad? Entonces era como a pesar de todas estas contradicciones, uno también va desarrollando este empoderamiento o va cuestionando ciertos modelos, pero al mismo tiempo se encuentra con estas contradicciones, ¿verdad? Yo no sé si la tarea es
criticar o decir, simplemente entender el contexto, entender por qué eran así, qué podemos rescatar de eso y qué cosas tenemos capacidad de cuestionar y cambiar, ¿verdad? Porque si no, yo siempre, para mí siempre es importante analizar el contexto, cómo estaban, qué podían hacer, ¿verdad? Y hasta qué punto pudieron llegar. Y eso, un poco después de mucho tiempo, recién yo también he podido entender algunas cosas, ¿verdad? Hasta decir por qué yo tenía tanta rebeldía con ciertas cosas, si finalmente también tenía algunos elementos tan tradicionales de transmisión en mi vida. Entonces creo que tiene que ver mucho con cosas que te van transmitiendo de manera a veces muy sutil, ¿verdad? Es muy sutil porque no pueden romper mucho esas barreras, pero a los hijos, a las hijas le van transmitiendo esa cierta rebeldía. Entonces, creo que son cosas muy complejas, pero que yo no creo que tenga que ver con que uno tenga que o destruir eso, sino simplemente entender el contexto y entender hasta dónde pudieron llegar y qué es lo que podemos rescatar y qué nosotros podemos ir avanzando, ¿verdad? Porque hoy mismo, ¿verdad? Es lo que discutíamos recién, Ainhoa, antes, dentro del mismo movimiento feminista tenemos distintas perspectivas sobre ciertas cuestiones de la vida, ¿verdad? Entonces no es que todas pensamos iguales y todas estamos caminando de la mano, ¿verdad? Porque la vida es muy contradictoria, ¿verdad? Lo importante es ver en qué punto, cuáles son los puntos que nos unen y que son necesarios de cambiar y para ahí tenemos que ir caminando, ¿verdad? Porque o si no estaríamos demasiado fragmentadas en tantos pedazos que al final no logramos juntar esos pedazos y nos quedamos en lo mismo, ¿verdad? Así que siempre yo, por lo menos en mi historia, siempre traté de encontrar ese punto de convergencia, en qué podemos estar, cuáles son los puntos que nos unen y en que podemos avanzar, ¿verdad? Y en lo otro seguir discutiendo y viendo cómo seguir, ¿verdad? Esto, gracias. Sí. Hola, soy Cándida, ¿puedo hablar? ¿Se me oye? Sí, adelante, Cándida. Bueno, pues referente a la intervención anterior de la mujer que ha hablado antes de Mirta, perdón. Yo nací a mitad del siglo XX, tengo 68 años, entonces una de las cosas que yo durante tiempo intenté ver con claridad es todo lo que me había dejado en la trayectoria de mi vida en las siguientes cuestiones. Es decir, en el momento en que las mujeres del siglo XX han tenido que salir con tantísima fuerza, con energía masculina, para defender sus derechos, también han quedado ahí una serie de cosas que se han sacrificado en función de, o no, pero ahí yo al menos he hecho un balance y veo que eso ha sucedido. Y lo hecho, me dolía el pensar lo que me podía haber dejado en ese camino. Yo lo que quería comentar es respecto a si hemos de juzgar o no lo de nuestras ancestras y toda esa vida que llevamos detrás de educación de las mujeres de nuestras familias. Entonces, yo creo que no es tanto juzgarlo como intentarlo ver con claridad, fundamentalmente para saber de dónde partimos. Porque si no sabemos de dónde partimos, es imposible que nos marquemos un rumbo certero. Es decir, si yo traigo de mi familia, de mi educación, un lastre, tengo sin miedo que poderlo ver y saberlo pues, abordar y desmenuzar y sanar. Sanar es la palabra. Entonces, el poder analizar hasta sus últimas consecuencias todo lo que traemos de atrás y de las mujeres que nos han precedido, no es un juicio, es una necesidad vital de poderlo analizar, poderlo tener con esa claridad para poderlo interpretar y poderle dar una solución, una sanación, como lo queramos dar. Entonces, me parece muy importante y sí que quería, porque he percibido cierto dolor en la intervención de la mujer. ¿Tengo derecho a juzgar todo eso? Tienes derecho, claro que tienes, porque es imprescindible poderlo ver con claridad para poderle dar una solución. Entonces,
no hablemos de juicio o démosle el nombre que queramos, eso carece de importancia, es imprescindible. Si no sabemos de dónde partimos, no podemos tirar para adelante. Disculpadme por la imagen porque no consigo iluminar bien esto, pero bueno, esto es lo que quería transmitir porque yo sé que hay dolor cuando intentamos ver eso que tanto en momentos determinados nos ha hecho sufrir. Hay una contradicción tremenda y muy profunda y una herida muy fuerte, entonces eso hay que desecharlo. Y a veces, permitidme un poquito más, ha venido a mí alguna persona, hombre o mujer, llorando porque al estar cuidando a su padre anciano ha perdido los nervios y lo ha tratado mal. Y entonces yo le he dicho, mira, cuando tú tenías 4, 5, 6 años, tus padres también perdieron muchas veces los nervios y también te trataron con un sopapo, un trato no afectivo, no cariñoso. Es así, somos humanos y tenemos nuestras limitaciones. Ellos lo hicieron, tú lo hiciste y después de todo ellos tienen, bueno, pues un poco esta es la tónica, lo he puesto como ejemplo, o sea, como humanos limitados y con toda la carga que llevamos encima, no nos añadamos como mujeres más cargas, con la alegría. Y como ha dicho Santa, es imprescindible la sociedad, el grupo, el rebaño, porque hay mucho dolor detrás y si no nos arropamos es difícil poder salir adelante. Nada más, gracias. Muchas gracias, Cándida. Liliana, no sé si quieres ir cerrando tú un Sí, poquito. pues nada, sabíamos que esto podía ocurrir sobre este tema. Discutíamos un poco ayer con el equipo de Aspasia sobre los tiempos, sobre los momentos y que bueno, siempre el encontrarnos mujeres de diferentes lugares y ámbitos y poder escucharnos, o sea, escucharnos y compartir las experiencias enriquece muchísimo nuestra vida, nuestra historia de vida y nuestros aprendizajes. Un poco lo que decía Ainhoa, ¿no? De, ¿será que cuestiono o no cuestiono? Yo creo que más allá de cuestionar o no, y un poco uniendo a lo que decía Cándida, es reflexionar desde ahí, reflexionar desde donde estamos y reflexionar un poco también desde nuestras diversidades, porque no somos iguales. Si queremos la igualdad o queremos tener más oportunidades o queremos realmente que nuestros derechos sean escuchados o tenidos en cuenta, pero siempre con ese respeto también hacia la individualidad de la otra mujer y con el apoyo de la otra mujer, porque yo creo que solas no podemos caminar y mientras más fragmentadas estemos, yo creo que más nos debilitamos. Entonces, un poco desde ahí no podemos empoderarnos estando tan fragmentadas. Mientras más estemos unidas en esa diversidad, yo creo que se pueden ir encaminando muchas acciones, ya sea desde América del Sur, África, Asia, Europa o Norteamérica, ¿no? Entonces, un poco haciendo el cierre, yo quería como que compartir una frase con ustedes de que finalmente el empoderamiento tiene para mí un significado emancipatorio de un profundo alcance, ¿no? Que no solo concierne a la identidad personal, sino hace aflorar un análisis mucho más amplio de los derechos humanos y la justicia social, tanto desde lo personal como desde lo colectivo. Entonces, un poco por ahí, tratando de escuchar las historias de las mujeres como Santa, Mirta y otras que lo pueden escuchar en el canal, van a ver que en esa historia hay mucha diversidad, hay mucha riqueza y mucho que aprender y de construir también nuestros propios aprendizajes o lo que hemos históricamente aprendido también, incluso desde el propio discurso feminista. Entonces, esta reflexión constante nos permite crecer juntas y juntos. Así que muchas gracias por estar y seguir conectadas, y a Noya. Agradezco mucho a Aspasia, todo el equipo de Aspasia, al equipo de Women History. Veo que Marta Mirra, que está aquí también apoyando a Women History, está presente, así que muchas gracias y
y a un chico que acompaña este proceso de investigación, que es el doctor Javier. Así que bueno, todos y todas estamos aprendiendo juntas y juntos también en este proceso. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Liliana. Un placer. Bye, bye. Y un momentito, yo quería simplemente agradecer también desde el equipo Aspasia esa generosidad que habéis puesto sobre la mesa o sobre la pantalla, como lo queráis mirar, y que sepáis que se están generando más actividades y que se están, como decía al principio, cociendo a fuego lento para atender un poco también toda la diversidad de la gente que compone la comunidad, pero también todas las circunstancias pues pandémicas, de cuidados, para poder sostener un proyecto como este con coherencia. Y querríamos haber podido difundir ahora ya otra píldora en primicia para vosotras, pero no va a poder ser así. Sí que es verdad que lo que podemos recordaros es que el día 10 de abril habrá una editatona en esta línea también de poder empoderarnos. Hay que visibilizar a esas mujeres que, porque ahora son, pues otras serán en el futuro. Y entonces esa visibilización en la Wikipedia, que realmente tiene también anuladas a las mujeres en muchos aspectos, pues el día 10 de abril habrá una editatona, que es ese maratón de edición para incorporar a mujeres deportistas que están invisibilizadas e incorporarlas en la Wikipedia. Y tendréis noticias nuestras. Ay, yo quiero decir algo sobre eso, que es que no se pierdan esa píldora, que va a estar genial, porque ya he participado en una de ellas y realmente trayendo un poco a colación lo que decía Mirta, la importancia de visibilizar a las mujeres en los diferentes ámbitos, y sobre todo hoy en día cuando estamos hablando de tecnología o de plataformas digitales, es tan importante que se pueda visibilizar el trabajo. Así que en esa píldora van a aprender a cómo hacer eso en Wikipedia, así que les recomiendo que puedan participar en ella. Perfecto, perfecto. Muchas gracias también. Quiero agradecerle. Gracias a todos, un placer. Bye. Por todo, usted un placer. Mirta, un placer conocer. Un placer, Mirta. Igualmente, Santa, Noa, Vivi, Gracias, a todas igual, las que Vivi, estuvieron. gracias.